ya se considera que tiene que atajarse de forma inmediata, digamos. Exactamente, y de ahí la evolución también legislativa, ¿no?, que se está produciendo. ¿Por qué hay sucesivas reformas de códigos penales o de las leyes orgánicas que van realizando modificaciones sobre los códigos penales que están en vigor? Porque existe esta evolución de la sociedad, ¿no? Hay determinados debates que están en la calle, determinadas acciones que cometen menores de edad, por ejemplo, y que da la sensación de que quedan impunes o que resultan muy baratas, ¿no? Estoy pensando en el caso de Marta Castillo, que tiene un reflejo mediático y que parece que no se entiende, ¿no?, que alguien que mata a una persona por el hecho de tener cierta edad y que parece que no puede responsabilizarse de sus actos, que parece que no le pasa nada, ¿no? Bueno, tampoco es así exactamente, sí le pasa, pero no le pasa desde un punto de vista tan grave. Decía en una conferencia el juez decano que tenemos en Ferrol que lo que no podemos caer en la tentación de aplicar el derecho penal del enemigo, ¿no?, que es muchas veces lo que las víctimas y los familiares afectados están pidiendo, ¿no?, que haya castigos ejemplarizantes. La ley contiene lo que es delito y contiene las penas, los castigos para esos delitos, ¿vale? Entonces tenemos que, en un Estado de Derecho como es el que estamos, y el Estado de Derecho es el que establece las garantías, las libertades y las obligaciones, y debemos movernos dentro de ese juego. Porque, bueno, un poco supongo que a la audiencia, bueno, a todos a algunos españoles y a la audiencia a lo mejor le puede sorprender que personas menos de edad pues no responden de sus actos, pero también a lo mejor pueden abortar, ¿no? A lo mejor lo que causa algo de extrañeza, ¿no?, en la sociedad. Bueno, en el tema del aborto en concreto, también la configuración jurídica también ha variado. El aborto, mucha gente no lo sabe, pero es un delito. Por eso se habla de despenalización del aborto. Es decir, estamos hablando, y aquí ya hay toda una teoría, muchas veces en relación con cierta moralidad, de es un delito porque ¿qué estamos protegiendo, ¿no? El derecho a nacer, jurídicamente le llamamos nasciturus, ¿no?, al embrión, al feto que está en estado de gestación, pero no ha nacido todavía y que tiene una serie de derechos. Pensemos, por ejemplo, en nuestro Código Civil, que establece unas precauciones para cuando la viuda está encinta. Entonces, sí hay una serie de ramas del derecho que protegen al feto, y una de ellas es el derecho penal. A ese feto no se le puede matar. Y después hay ahí las grandes contradicciones. Entonces, se le está reconociendo cierto derecho a la vida a este feto cuando jurídicamente no es una vida per se o en sí. Dice nuestro Código Civil que la personalidad comienza con el nacimiento, si el feto sobrevive 24 horas fuera del vientre materno y tiene forma humana, ¿no? Esto hay que ponerlo en relación también, nuestro Código Civil es de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, exactamente, hay determinadas expresiones que en pleno siglo XXI se nos hacen curiosas, pero no dejan de tener también esa idea romántica vigente en la época en que se promulgó, ¿no? Bueno, por cierto, esto que comentaba Jesús del tema de las ordenanzas municipales, que si, por ejemplo, bueno, el realizar, pues, en fin, necesidades fisiológicas en la calle, o, en fin, vamos a hacer la calle, no es delito, bueno, no es delito, por ejemplo, en España, ¿eh? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Singapur, donde sí afear la calle, por ejemplo, hacer graffiti sí es delito, está fuertemente castigado. Claro, esto va en relación, como decíamos, de la moral que impera, ¿no?, lo que podemos llamar la moral colectiva, que a veces incluso en algunos delitos podemos pensar que es un bien jurídico que protege también el derecho penal, ¿no?, en un asunto muy desagradable, como pueden ser delitos que llaman mucho la atención, donde están involucrados menores. Podemos pensar en abusos sexuales o en pornografía infantil, donde parece claro que lo que se está protegiendo es la integridad física y moral de este menor que se ve sometido a estos abusos. Pero en un delito, y es una figura tipificada también, como es la mera posesión o la posesión simple de pornografía infantil, donde alguien para su solaz coge, pues a través de Internet, determinados contenidos donde aparecen menores, pero esta persona en concreto no interviene ni realiza ningún tipo de abuso sobre ningún menor. Incluso hay estudios psicológicos que hacen referencia a que puede estar calmando sus propios problemas mediante una ficción, pues gente también que lee determinado tipo de literatura y no establece ningún tipo, no da un paso más, entonces no afecta directamente a nadie, sino que consume determinada ficción, sea o no sea ficción, ¿vale? Y sin embargo está tipificado. Entonces hay algunas voces críticas en la doctrina penalista que dice, claro, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que está protegiendo nuestro derecho penal? Que, como decimos, es lo que sanciona lo más grave, ¿no? Y parece que sí está protegiendo determinada moral colectiva. Podemos utilizar otro ejemplo, que es el de los derechos de los animales también, ¿no? Es decir, bueno,
si concluimos, y nuestro derecho positivo tiene una trayectoria de no considerar a los animales como depositarios o titulares de derechos, sino que sí establece para los seres humanos, que somos los únicos que somos titulares de derechos y obligaciones, establece unas obligaciones para con los animales, igual que para con el medio ambiente, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que los animales tengan derechos, pero sí tenemos nosotros una serie de obligaciones con ellos. De hecho, contempla faltas en caso de maltrato a animales, el libro 3 del Código Penal. Exactamente. Bueno, de todas formas, bueno, el hecho de que, en fin, se considere un delito o no, bueno, llega a ser un tipo, vamos, una preferencia, digamos, del legislador. Y en el caso de la moral que acompaña a cada época, bueno, pues podemos recordar a la audiencia como el adulterio en otras épocas estaba penado, por ejemplo. Exactamente. Hablábamos antes del delito escándalo público, el adulterio. Hay que pensar que hasta 1981 no estaba permitido el divorcio, y apenas unos años antes no estaba permitido que la mujer casada tuviera bienes propios. Hablábamos de bienes parafernales, que eran los que aportaba al matrimonio, y muchos de ellos a través de dote. Y esto es anteayer. Sí. Es decir, tenemos una historia democrática. Eso, ya habíamos nacido, vamos. Habíamos nacido. Pero fíjate lo reciente que es, ¿no? Nosotros nos consideramos obviamente jóvenes y vemos, y puede parecer increíble a veces, ¿no? el ver cómo va evolucionando. Yo tengo una anécdota, estudiando una vez unas escrituras muy antiguas, que empiezo a ver fulanita de tal divorciada, en una escritura notarial hecha a mano. Claro, entonces, sabiendo después de tantos años de dictadura, ¿no?, como una mujer divorciada, y miro la fecha, y era 1931. Vemos que el derecho está en la sociedad y determina y construye la sociedad. Y con la tipificación de los delitos pasa exactamente con esto. Hay una serie de delitos donde hay una serie de conductas que moralmente pueden seguir siendo reprochables a día de hoy, pero que sin embargo no hay que castigar con lo más grave, que puede ser, como estamos en nuestro caso hablando, configurarlo como delito, como falta, que merezca determinadas condenas que son además muy graves, ¿no? Pero sí hay determinadas conductas que moralmente son reprochables y tienen otro tipo de consecuencias en otras ramas del derecho. Por ejemplo, el asunto que considerabas tú del adulterio, en nuestro Código Civil sí figura, pese a que ha sido matizado con las últimas reformas, pero sí figura, ¿no?, el culpable en el divorcio, en la separación, y sigue configurado como un deber entre los cónyuges el guardarse mutuamente de fidelidad. Sí, efectivamente. Bueno, pues, en fin, yo creo que un poco ha quedado claro la diferencia entre moral y derecho, ¿no? Que, como decía, la máxima, en moral cada uno según sienta, ¿no? Exactamente. Es algo personal. Bueno, está claro que hay una figura que a veces aparece en los juicios y que que determinadas personas no llegan a tener claro qué función cumple, que es el fiscal. El fiscal, ¿cuál es exactamente el papel que se le otorga? Así, de forma muy sencilla, ¿cómo podemos, resumir un poco cuál es la función? Es amplísima, pero bueno, a grandes rasgos. Bueno, me perdonarán los fiscales, que además tengo grandes amigos en la Fiscalía, pero a mí me gustaría definir al fiscal como un guardián del derecho, como un guardián de la ley, que es un papel que comparten con los jueces también. De hecho, las oposiciones, el acceso a la carrera fiscal y a la judicial, tienen el mismo origen, aunque después van divergiendo cada uno por caminos. Pero sí es cierto que nuestra Constitución y la legislación orgánica que lo establece, que es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que están estableciendo es un papel y unas garantías para que actúe con independencia el Ministerio Fiscal y para que controle que se cumplen las garantías con todos los operadores jurídicos, sean profesionales del derecho, sean imputados, demandados, denunciados, o sean denunciantes. Hay una serie de funciones que tienen, digamos, una vertiente más visual o que más conocemos. La gente que haya sufrido un divorcio o una separación sabe que si hay hijos menores, pues es el Ministerio Fiscal el que vela por el interés de los niños, con independencia de las pretensiones de cada uno de los progenitores o de los cónyuges, ¿no? Las personas que tenemos familiares mayores y que hay problemas, pues, de capacidad, pues el Ministerio Fiscal, a falta de determinados parientes, pues también es el encargado de promover la incapacitación. Hoy salía en uno de los medios de prensa locales un vagabundo alemán que andaba por aquí, por el centro, que va a promover la incapacitación de esta persona, una persona que además tiene una serie de problemas de higiene y provocan, bueno, determinadas molestias, y que no está bien. Y entonces es el Ministerio Fiscal quien cuida de los intereses de esta persona, que parece estar desasistida también, ¿no? Y en la rama que más nos toca, en el derecho penal,
Hay que tener en cuenta que el Ministerio Fiscal no aparece con carácter general al principio de cualquier actuación penal, sino que su papel empieza a cobrar relevancia cuando las primeras investigaciones ya arrojan que puede haber algo y que puede haberse afectado el interés público, que es primeramente lo que va a salvaguardar el Ministerio Fiscal, ¿no? Muy bien, y no debemos olvidar nunca que el Ministerio Fiscal es un funcionario, con lo cual no tiene intereses particulares que vamos a hacer que nos perdonen todos los abogados. El abogado, al fin y al cabo, preferentemente defiende a su cliente más que el interés público. Exactamente. Aunque nunca lo olvide, pero al fin y al cabo pues tiene ya un origen mucho más parcial, digamos. De todas maneras, la propia configuración histórica del abogado, digamos que somos el traductor de la voluntad de la parte frente al tribunal. Las leyes son complicadas, el mundo del derecho es muy amplio y requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y no todo el mundo tiene ni los medios ni las posibilidades, y por eso hay unos profesionales que lo hacemos. Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial nos coloca como colaboradores de la justicia, y a mí me gusta esa idea romántica de decir que en nuestra función, en nuestro papel, que además es una función constitucional también, porque viene al lado del derecho fundamental a la defensa, que es un derecho fundamental. Y fíjate que este derecho fundamental a la defensa viene con las mayores garantías que ofrece nuestra Constitución, dentro del rango de los llamados derechos fundamentales, siguiendo una línea que parece mentira, pero que no fue incorporada hasta 1999 con el Tratado de Lisboa en la Constitución Europea, que es la primera vez que se dota de una Carta de Derechos Humanos, pese a que determinadas instituciones de la Unión Europea ya desde 1950 lo venían teniendo. Pero se configura ese derecho a la defensa y es donde aparece la figura del abogado. Entonces nuestra principal función es esa, pero en realidad, y de verdad, se lo digo a sus señorías si nos están viendo, que trabajamos para ayudarles a ustedes también. Muy bien, yo creo que con esa visión tan bonita de la abogacía tenemos que dar paso a la publicidad, porque así como hay un derecho irrenunciable a la defensa, los medios privados que no tenemos sustento público tenemos un deber, casi una obligación de tener anunciantes para sobrevivir. Damos paso a la publicidad y enseguida seguimos aquí en La Voz Responde.